La palabra de Dios es más dulce que la miel, más que el jugo de panales, antorcha para mis pasos, una luz en mi sendero, pero también como el fuego y como un martillo que golpea la peña. Es como una lluvia que empapa la tierra, la fecunda y la hace germinar, haciendo florecer de este modo también la aridez de nuestros desiertos espirituales. Pero también es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Penetra hasta la división entre alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne sentimientos y pensamientos del corazón. Saludos y bendiciones, queridos hermanos. Es una alegría entrar en la intimidad de su vida, de su hogar, donde estén, para estar en su programa El Proyecto de Dios en tus manos. Soy el Padre José Antonio Chavarría y es un placer para mí estar guiando este camino en este pequeño curso bíblico que estamos realizando, donde tenemos como objetivo aprender, pero sobre todo enamorarnos de la palabra del Señor. Les recuerdo que estamos haciendo este programa con el fin, sí, de aprender, pero de dejarnos elementos básicos, sencillos, que nos puedan ayudar a seguir navegando, a encontrarnos con la palabra, a enamorarnos de ella, pero sobre todo a ponerla en práctica. Este programa del día de hoy quiere ser la continuidad del programa anterior, así que si no lo vieron, les invito a buscarlo en las redes sociales de Suyapa Medios, porque ahí lo van a encontrar. Es importante porque este es como el segundo programa de la introducción al Nuevo Testamento. Estamos haciendo una mirada al Nuevo Testamento, una mirada general, para después adentrarnos en los apartados específicos de los Evangelios, las cartas paulinas, las cartas católicas y el Apocalipsis. Vamos a hablar ahora de una mirada al nuevo pueblo de Dios. Jesús, quien comienza una nueva era en la historia de la humanidad, y ha sido la persona más influyente en ella, no dejó nada por escrito. Toda la información sobre su vida, su mensaje y sus obras viene de sus discípulos. Vean qué dato más interesante. Jesús, la persona más influyente en la historia de la humanidad, no dejó nada por escrito. Lo que tenemos por escrito fue gracias a sus discípulos. Hoy sabemos que en su época había otros judíos considerados como ungidos de Dios para redimir a su pueblo. Las autoridades en Palestina también los mataron, pero al morir, sus seguidores se dispersaron. En contraste con los seguidores de Jesús de Nazaret, que se dedicaron a compartir la transformación que ese ungido había causado en su vida. La comunidad que Jesús formó con particular esmero fue pequeñita. La conocemos como los apóstoles, por haber sido enviados de manera especial a proclamar la salvación traída por Jesús al implantar el reino de Dios en la tierra, y como los 12, por ser los pilares del nuevo pueblo de Dios, en continuidad con las 12 tribus de Israel que dieron origen al pueblo elegido. La muerte de Jesús, quien los había llenado de esperanza, fue devastadora para ellos. La experiencia de la resurrección y la llegada del Espíritu Santo fueron experiencias vitales que dieron origen al nuevo pueblo de Dios, lo que conocemos como la Iglesia. Hablemos ahora de Jesús, sus discípulos y el Evangelio del Reino. Repito, Jesús, sus discípulos y el Evangelio del Reino. ¿Por qué atrajo Jesús a un grupo de seguidores? ¿Qué había en su persona y en su mensaje que apasionaba tanto a sus discípulos? No fue prestigio porque era hijo de un carpintero de Galilea, región del Reino del Norte, despreciado por los maestros de la ley. Tampoco pertenecía a la tribu de Leví, que ejercía las funciones sacerdotales en el templo. Jesús inició su misión a los 30 años. Antes era un desconocido y no se sabe casi nada de él. Los evangelios se centran en su ministerio los últimos 3 años de su vida y en reflexiones realizadas a la luz del Espíritu Santo por los primeros cristianos, en particular por los apóstoles y Pablo. El escándalo de su muerte en la cruz levantó incredulidad y frustración. ¿Cómo era posible que hubiera sido vencido por sus enemigos?
Su mensaje y los signos sobre la llegada del reino de Dios perdieron sentido y llenaron a sus discípulos de tristeza y desesperanza. Podemos recordar a los discípulos de Emaús que caminaban tristes por el camino porque habían matado a Jesús. No obstante, su experiencia con Jesús los unía. Los había tratado como hermanos y hermanas, siendo un maestro sin igual, con una coherencia perfecta entre su manera de ser, sus mensajes y sus acciones. Sintieron una predilección especial al ser invitados a seguirlo y cuando los envió a llevar una buena noticia del reino en su nombre. Habían orado con él y lo habían acompañado en los momentos buenos y malos. Esto y otras muchas vivencias especiales en los 3 años que duró su vida pública hicieron que en vez de desperdigarse cuando murió, se reunieran a orar en el cenáculo junto con María, su madre. Como la proclamación de la llegada del reino de Dios había llegado a sus corazones, sentían un profundo dolor por la muerte del Maestro y el deseo de acompañarse mutuamente. Después vinieron los encuentros con Jesús resucitado. Fueron varios y diversos con María Magdalena, con los discípulos que iban al campo y, como les decía, con los que iban de camino a Emaús, con los 11 cuando estaban cenando y en la montaña de Galilea con Tomás, el incrédulo. Pasemos a otro apartado ahora. Hablemos de los proclamadores incansables de la buena nueva de Jesús. Recuerden que estamos haciendo una mirada así grande al Nuevo Testamento. Proclamadores incansables de la buena nueva de Jesús. La llegada del Espíritu Santo que Jesús les había prometido, como podemos ver en Juan capítulo 14, versículo 26, los transformó de personas confundidas y sin esperanza a mensajeros incansables de la buena nueva de que Jesús estaba vivo. Esto era lo que había en sus corazones. Así nació el querigma, palabra de origen griego que quiere decir proclamación, la cual fue una actividad vital en la iglesia naciente. El nuevo pueblo de Dios estaba en acción, conforme anunciaba a Jesús y daba testimonio de él. Se desataba el dinamismo transformante de la buena nueva y se comunicaba la propuesta de una vida nueva, fincada en la fe en un Dios salvador y misericordioso que había vencido la muerte para darle vida en abundancia, como nos recuerda el Evangelio según San Juan. A judíos y a paganos predicaban los discípulos de Jesús, buscando que su mensaje hiciera eco en su experiencia religiosa tan diferente. Sabían que a ellos les tocaba sembrar, comunicar lo que habían visto y oído y que Dios haría fructificar su trabajo. Actuaban como el cuerpo de Cristo, prolongador del misterio de la encarnación. El querigma cristiano es esencialmente un diálogo. La propuesta que nace del amor de Dios interpela al ser humano en su manera de ver la vida y comportarse, respetando siempre la libertad de su respuesta. Proclamar el Evangelio, el querigma, pone en acción el reino de Dios, sus valores y su cosmovisión. Aceptarlo derrota toda soberanía que no es la de Dios, Dios trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vivir con fidelidad a esta nueva alianza con Dios libera de la esclavitud del pecado al vencer a Satanás, los espíritus impuros, los ídolos y la maldad. Miles y miles de personas transmitieron su fe en Jesús en muy pocos años. La inmensa mayoría no conoció al Nazareno durante su ministerio en Palestina. Experimentó su vida, muerte y resurrección a través de la proclamación del querigma y el testimonio de los cristianos. Ser bautizado y convertirse en discípulo misionero de Jesús ofrece la vivencia del reino de Dios a un nivel aún imperfecto. La fe en la resurrección para vivir siempre en comunión con Dios da sentido a la esperanza cristiana. Así, el nuevo pueblo de Dios continúa y lleva la fe del pueblo de Israel en Dios a una dimensión mucho más amplia y mucho más profunda a la vez. Hablemos ahora de este pueblo de la nueva alianza. Jesús dijo claramente: no piensen que vine a abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento, como dice el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 17. La ley era el signo de la alianza de Dios con su pueblo en el Sinaí. Los profetas, voceros de Dios,
motivaban al pueblo a mantener la alianza viva, viviendo según sus preceptos. ¿Cuál es el sentido de la alianza en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? Comprender y vivir la nueva alianza en Jesús es tan central para los cristianos que las dos grandes partes de la Sagrada Escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento, se basan en ella. Mientras los judíos hablan de las Sagradas Escrituras en plural, refiriéndose a sus tres componentes, los cristianos hablamos de la Sagrada Escritura en singular, para indicar la continuidad entre la alianza con Israel y la nueva alianza con Jesús. Los judíos utilizaban la palabra berit, que significa pacto o alianza entre personas de distinto estatus social, sellado con un ritual y con un memorial establecido para recordar el pacto. Al traducir las escrituras al griego, los 70 decidieron utilizar diateké, que designaba el pacto o testamento con el que una persona disponía de sus bienes. Esta palabra capta mejor la alianza de Dios con la humanidad, a través de la cual comparte su bondad y su amor una y otra vez a lo largo del Antiguo Testamento, sellando la nueva alianza con la entrega de su vida por el bien de la humanidad. La Eucaristía es el memorial con el que vivimos una y otra vez esta alianza de vida nueva. Hablemos ahora de la nueva alianza en Cristo Jesús. Estamos haciendo este recorrido, una mirada por el Nuevo Testamento, a modo de introducción. Hemos venido viendo desde el programa anterior varios elementos importantes para comprender y ver un poquito qué podemos encontrarnos en el Nuevo Testamento. Recuerden, dimos un paso por la Palestina y el mundo greco-romano, hablamos del helenismo griego, de la victoria del judaísmo sobre el helenismo, hablamos del dinamismo del Evangelio en el Imperio Romano, hemos hablado del judaísmo en la época de Jesús, también nos referimos a los grupos religiosos en el judaísmo, todo esto en el programa pasado. En este programa estamos echando una mirada, pero viendo el Nuevo Testamento como el nuevo pueblo de Dios. Hemos visto recién a Jesús, sus discípulos y su evangelio del reino. También hemos visto cómo aparecieron estos proclamadores incansables de la buena nueva de Jesús. Hemos hablado del pueblo de la nueva alianza y ahora vamos a hablar esta nueva alianza en Cristo Jesús. Más de 500 años antes de Cristo, el profeta Jeremías tuvo una visión sobre una alianza nueva de Dios con su pueblo, en la que los lazos serían tan profundos que estarían radicados en el corazón de cada persona. Les invito a ver este contenido en el libro de Jeremías, en el capítulo 31, versículos del 31 al 34. La noche antes de morir, cuando Jesús instituye la Eucaristía como memorial anticipado de su muerte con la que sella para siempre la alianza prometida por Dios, tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Después de la cena hizo lo mismo con la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Lucas capítulo 22, versículos del 19 al 20. Pablo recuerda a los corintios este hecho de Jesús y les indica el significado del memorial. Siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que vuelva. Podemos subrayar ese texto en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 26. Al recibir la Eucaristía, los cristianos renovamos la alianza con Dios. Por Cristo, con Él y en Él decimos en la Eucaristía, como miembros del pueblo nuevo de Dios. Por eso la plegaria eucarística termina con estas palabras. En su segunda carta, Pablo contrasta la nueva alianza con la anterior, proclamando el cumplimiento de la profecía de Jeremías. Cristo nos ha capacitado para que seamos los ministros de una nueva alianza que no reside en la letra, sino en el Espíritu. En realidad, aquello que fue glorioso bajo cierto aspecto, ya no lo es más en comparación con esta gloria extraordinaria, como dice siempre Pablo en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 3. La carta a los Hebreos presenta de manera radical el contraste entre las dos alianzas, lo que queda explícito al dividir la Biblia entre Antiguo y Nuevo Testamento.
Cristo es mediador de una nueva alianza entre Dios y los hombres, a fin de que, habiendo muerto para redención de los pecados cometidos en la primera alianza, los que somos llamados reciban la herencia eterna que ha sido prometida, como lo anuncia tan bello el libro de la carta a los Hebreos en el capítulo 9, versículo 15. Para ir llegando ya al final de esta gran mirada que le estamos echando al Nuevo Testamento, esta mirada, como diríamos, a vuelo de pájaro que le estamos haciendo, démosle una pequeña miradita a los libros del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento consta de 27 libros, los cuales se agrupan en dos grandes categorías: los 4 evangelios, más el libro de los Hechos de los Apóstoles, y las cartas, más el Apocalipsis, los cuales describen brevemente, después de presentar las 3 épocas del cristianismo del siglo I después de Cristo, que están reflejadas en todos los libros. Todos los libros tratan de la buena noticia de Jesús de Nazaret y el reino de Dios. Ojo, aquí podemos ver ya centralidad del Nuevo Testamento: la persona de Jesús de Nazaret y el reino de Dios, ofreciendo distintas perspectivas según la época, las comunidades a las cuales fueron destinados, los mensajes que quisieron resaltar los autores sagrados y los géneros literarios en que fueron escritos. En su conjunto ofrece un testimonio amplio y verídico. Vean, esta expresión es fundamental. Los libros del Nuevo Testamento ofrecen un testimonio amplio y verídico sobre el hecho cristiano, constituyendo un testimonio de la marca esencial del catolicismo, unidad en la diversidad que solo el Espíritu Santo puede lograr. Hay 3 épocas del cristianismo en el siglo I después de Cristo, muy marcadas y muy importantes para entender los libros de la Biblia. Los escritos del Nuevo Testamento integran la experiencia de los testigos oculares de Jesús con la de los cristianos de segunda generación. En la mayoría de los casos, los biblistas pueden identificar las siguientes 3 épocas. Sin embargo, hay confusión y algunos podrán presentar otra división de épocas. Nosotros nos dejamos guiar por las de nuestro autor. La época de Jesús de Nazaret, del año 6 a.C. al 30 después de Cristo. La vida de Jesús sucede principalmente en Galilea, con varios viajes a Jerusalén. Está relatada a partir de 3 ciudades: Nazaret, ciudad pequeña donde vivió con sus padres; Cafarnaúm, donde realizó la mayor parte de su ministerio; y Jerusalén, donde aconteció el gran evento y misterio de su Pascua. 3 ciudades fundamentales en la vida de Jesús entonces: Nazaret, Cafarnaúm y Jerusalén. Los viajes de Jesús a Jerusalén están cargados de sentido religioso debido a su significado para el pueblo de Israel. Esta es la primera época. Segunda época, época apostólica, que va del año 30 al 70 después de Cristo. La expansión rápida de la fe en Jesús y la fundación de las primeras comunidades caracterizaron esta época. La difusión del Evangelio incluía siempre el querigma como núcleo esencial de la buena nueva. Sin embargo, había variedad de énfasis en el discipulado de Jesús, así como diversas polémicas sobre la interpretación de las escrituras judías y el misterio contenido en la nueva alianza de Dios con su pueblo. Esta es la segunda época que podemos nosotros marcar en este primer siglo después de Cristo. Y la tercera época, que vendría siendo la segunda generación de cristianos, que data del año 70 después de Cristo al 100 después de Cristo. 2 situaciones marcaron el inicio de esta época: la destrucción del templo de Jerusalén hacia el año 70 y la muerte de los discípulos que conocieron a Jesús en persona. Salvo las cartas escritas realmente por Pablo y el Evangelio según San Marcos, los demás textos del Nuevo Testamento fueron escritos por esta generación de cristianos que seguían la escuela de pensamiento de Pedro y la escuela de pensamiento de Pablo. Siguiendo nuestra mirada de todo el mundo del Nuevo Testamento, ahora estamos dando esta mirada a los libros del Nuevo Testamento. Hablemos de los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles. Los 4 evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles forman una unidad, ya que este último fue escrito por Lucas como continuación de su evangelio. Los evangelios relatan la buena noticia de Jesús,
Su interés es articular las memorias sobre Jesús de Galilea a la luz de la experiencia de la resurrección, por lo que suelen identificarse como teologías de la memoria de Jesús. El libro de los Hechos es una narrativa histórica sobre la expansión de la comunidad cristiana durante los primeros 30 años después de la muerte de Jesús. Hablemos de los 3 evangelios sinópticos. La palabra sinóptico quiere decir visión junta, una misma mirada, visión en conjunto. Se refiere a los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas. Estos son los evangelios sinópticos, que son similares. Los 3 narran las enseñanzas y el ministerio de Jesús entre la muchedumbre a lo largo de Galilea, con cada evangelio teniendo un énfasis y estilo diferente. El primer evangelio es el de Marcos, un discípulo de Pedro, quien además de su experiencia de la Buena Nueva, utilizó una colección de dichos de Jesús llamada Fuente Q o Quelle, del alemán precisamente fuente, Quelle, que quiere decir fuente. Su evangelio sirve de base a los de Mateo y Lucas, que también utiliza la fuente Q. El esquema, escritura de los evangelios que podemos nosotros realizar debería ser algo que vayamos anotando nuestros elementos particulares para comprender mejor los procesos de escritura. Hablemos de la singularidad del evangelio según San Juan. Este evangelio es muy distinto en secuencia y relatos a los sinópticos. Los sinópticos utilizan narrativas, mientras que Juan tiene un lenguaje más teológico y más descriptivo y se adentra en el misterio de Jesús. Relata detalles del ministerio inicial de Jesús en Judea y contiene largos discursos sobre la existencia con Dios, su unidad con Él, así como su venida a la tierra y su unidad con sus discípulos. Como no recordar el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, lo que se conoce como la oración sacerdotal de Jesús, cuando Jesús le pide a su Padre por todos nosotros para que podamos vivir en la unidad. Hablemos un poquito del libro de los Hechos de los Apóstoles. Les recuerdo que estamos haciendo nada más una mirada para después adentrarnos de modo particular. El libro de los Hechos de los Apóstoles es continuación del Evangelio de Lucas. Está escrito para una iglesia en la que se ha apagado el fuego de los inicios y que se enfrenta con desafíos provenientes de su fe y del Imperio Romano. Por la manera como está escrito y por su contenido, resalta una intencionalidad catequética y pastoral, así como el deseo de ofrecer un ejemplo de cómo vivían su fe los primeros cristianos en la época apostólica y la segunda generación de discípulos. Hemos visto los evangelios y los hechos de los apóstoles. Ahora demos una mirada a las cartas y el Apocalipsis. La segunda sección de libros en el Antiguo Testamento está compuesta por 21 cartas escritas en los albores de la iglesia y el Apocalipsis, que también es una carta, aunque con un índole y una manera de escribir distinta. Hablemos de las cartas o epístolas. Fueron escritas por diversos autores a personas o comunidades eclesiales. Tenían como fin articular aspectos de la fe que estaban confusos, servir de guía para la vida y dar consejos ante situaciones específicas. Entre ellas, 13 son atribuidas a Pablo o a seguidores suyos, y 14 tienen otros autores. Están presentadas según su longitud en cada grupo de cartas, no por secuencia cronológica, la cual es bastante difícil de especificar. Este es un dato muy importante. Cuando vemos las cartas del Nuevo Testamento, el orden que llevan no se trata de cuál se escribió primero y las otras al final, sino más bien tiene un orden que responde a la longitud. Las cartas paulinas y su teología. Las cartas de Pablo, conocidas como Corpus Paulino, fueron escritas a comunidades formadas por Pablo, siendo la mayoría de cultura griega. Fueron escritas por distintos autores y en épocas diferentes. Mantienen una visión común sobre el querigma cristiano y suelen tratar diversos temas. Más que un tratado teológico coherente, manifiestan una teología en desarrollo, basada en la experiencia de la fe y la reflexión sobre ella, tanto por Pablo como por sus seguidores. Hablemos ahora del Apocalipsis, el libro de la esperanza. El Apocalipsis contiene la visión de Dios sobre el futuro de su pueblo. Es un libro profético que se distingue del profetismo antiguo por extender la historia de su salvación más allá de la historia humana.
Su autor fue un seguidor de Juan y firma el libro con el nombre de su maestro, como era común en aquella época. Sus destinatarios son cristianos amenazados por la persecución y la seducción de mentalidades ajenas al Evangelio, que podían morir o sucumbir a la tentación. Su género literario es el apocalíptico, cargado de símbolos solo descifrables para las comunidades que sabían su significado, lo que aseguraba que grupos enemigos no pudieran captar lo escrito. Los símbolos de este libro provienen tanto del Antiguo Testamento como de tradiciones judías no incluidas en la Sagrada Escritura. Y ya llegando hacia el final de esta mirada a modo de introducción del Nuevo Testamento, en estos 2 programas que hemos llevado ya, hablemos un poquitito de los géneros literarios del Nuevo Testamento. Los autores sagrados utilizan variados géneros literarios para maximizar el impacto y transmisión del mensaje de salvación. Cada uno de ellos optó por escribir de forma que pudiera comunicar el tipo de mensaje que Dios quería comunicar, según las necesidades de su tiempo y sus propias habilidades como escritor. A continuación vamos a presentar una miradita a algunos géneros literarios: el género de los evangelios, el género de las cartas o epístolas y el género apocalíptico. Son los principales géneros literarios que encontramos en el Nuevo Testamento. El género evangélico, que habla de los evangelios; el género de las cartas o epistolar, que habla precisamente de todos los textos que se han escrito a modo de carta; y el género apocalíptico, de manera particular, el libro del Apocalipsis. Queridos hermanos, ha sido una alegría poder hacer este breve recorrido, esta mirada rápida en estos 2 programas hacia el Nuevo Testamento. Vamos a seguir en este caminar y luego nos adentraremos de manera específica en el centro o el corazón del Nuevo Testamento, que son los evangelios. Luego un recorrido en algún programa sobre los escritos paulinos y luego hablaremos de los demás escritos a modo de carta y el libro del Apocalipsis, para así lograr hacer ya una gran mirada rapidísima a todo lo que es la Sagrada Escritura, nuestra palabra, la Biblia. Ha sido una alegría estar con ustedes en este día, poder compartir, seguir aprendiendo, seguirnos enamorando de la Sagrada Escritura, para traerla a nuestra mente, bajarla al corazón y para llevarla a la vida, a lo cotidiano, que nosotros nos convirtamos en esa palabra encarnada, es decir, que la palabra sea vida en nosotros, de tal manera que nosotros también podamos llevar esta palabra al mundo. Soy el Padre José Antonio Chavarría y ha sido y sigue siendo una bendición y una alegría estar con ustedes en este programa, el proyecto de Dios en tus manos. Recuerden, el desconocimiento de la Escritura es el desconocimiento de Cristo. La Sagrada Escritura, la palabra de Dios, siga siendo la lámpara que ilumina nuestros pasos, la luz que ilumina nuestro sendero. Nos veremos en un programa más del proyecto de Dios en tus manos. Que Dios les bendiga a todos.